¿Te has preguntado si la misericordia de Dios tiene un límite para tu vida? ¿Qué significa el lagar de Dios presente en el libro de Apocalipsis? ¿El ser humano puede llegar a ser perfecto? Estas y otras preguntas serán respondidas aquí en tu programa Diálogo Abierto. Estamos ya en nuestro segundo episodio de esta serie de 3 lecciones que han sido preparadas para estudiar el mensaje de los 3 ángeles presentes en Apocalipsis capítulo 14. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida, esperamos que el estudio que tengamos durante estas semanas pueda producir frutos de alegría, de felicidad y de esperanza en ti. Donde tú estés, recibe un fuerte abrazo de bienvenida a tu programa Diálogo Abierto, el lugar donde nos disponemos a abrir la palabra de Dios, a estudiarla y a sacar de ella lecciones de vida para cada uno de nosotros. Y como ya sabes, tenemos pues nuestros invitados especiales y en esta ocasión está con nosotros un querido amigo, Anthony Araujo. Bienvenido a este programa, gracias por separar tu tiempo en medio de una agenda muy apretada, ¿no? Gracias, doctor Benjamín. Una alegría poder estar aquí para compartir algo muy lindo de la Biblia. Sin lugar a dudas, la Biblia siempre tiene algo para enseñarnos y estoy seguro que ahora no va a ser la excepción. Bueno, siempre sacamos cosas bonitas de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y yo debo agradecerte porque realmente tú has tenido que separar un tiempito en medio de tantas actividades. Te hemos visto llegar corriendo al lugar, ¿no es cierto? Y de acá vas a salir corriendo seguramente. Seguramente. Las actividades trabajas en Nuevo Tiempo. Así es, trabajo en Nuevo Tiempo. Estás con la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, también realizando diferentes contenidos para las redes sociales, a través de los medios de comunicación, para que a través de ello mucha gente pueda conocer de la palabra de Dios. Bueno, queremos felicitarte también por el bonito ministerio que tienes, porque creo que por la gracia de Dios empezaste antes que muchos y Dios te ha mantenido y está siendo de motivación para otros y el Señor siga bendiciendo ese ministerio, ¿no? Muchas gracias. Que es para el servicio de la iglesia. Siempre, ¿no es cierto? siempre, así será, ¿no? Siempre colocar todos los dones que Dios nos ha dado a su servicio, para que más gente pueda conocer únicamente a Él, a Dios. Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para estudiar la palabra de Dios, nosotros en casa oramos, seguramente tú también en casa oras para hacerlo, y eso no va a ser diferente ahora, así que te vamos a pedir que por favor puedas iniciar orando. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por este momento especial que nos das de estudiar tu palabra, allí donde nuestros amigos se encuentran en diferentes lugares. Tu Espíritu Santo los acompañe, los guíe y a nosotros aquí, Señor, también. Úsanos para poder comprender y enseñar tu palabra como debe ser explicada. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos iniciando nuestra segunda sesión, ¿no?, de esta serie de 13 estudios que vamos a tener. Y en esta segunda sección estamos tratando de poner todavía el contexto en el cual se da este mensaje de los 3 ángeles, que creemos que es clave, importante entenderlos. Creo que es sumamente valioso comprender. Pero en esta segunda sesión estaremos hablando entonces un poquito de esta gracia que Dios tiene, de aquello que Dios hace por nosotros para poder que nosotros alcanzar la salvación. Pero en eso que Dios hace, nosotros también necesitamos hacer ciertas cosas, ¿o es que no hacemos nada? No, definitivamente cuando Dios nos invita a pertenecer a su familia, a esa familia que se prepara para encontrarse con Él, Dios no nos pide nada, digamos, como para poder alcanzar algo, sino que Dios nos pide una obediencia, nos pide actitudes, actos, acciones como respuesta al haber encontrado ya la salvación en Cristo Jesús. Y mucho de eso tiene que ver con que hoy podamos entender que en este contexto, en esta situación de fin o del tiempo del fin que la Biblia nos presenta, la misericordia de Dios está con nosotros, pero esa misericordia necesita ser tomada de nuestro lado para poder aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Estoy entendiendo que nos estás diciendo que lo que Dios pide es una reacción adecuada. Correcto. A lo que Él está haciendo. Así es. Una reacción adecuada
así en términos prácticos, ¿qué significaría? O tal vez nos Ajá. ilustras con una reacción inadecuada, no sé. Yo lo ilustraría con el libro de Juan 14:15, ¿no? Ujú, Donde Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, por ujú, ejemplo. O sea, la vida cristiana implica obediencia a Dios, ¿no? ujú, Pero esa obediencia a Dios como resultado del amor que tenemos a Dios. Yo creo que el camino va por ese lado, entender que en este contexto de tiempo del fin en el cual nosotros vivimos, es importante llevar una vida de acuerdo como Dios pide. Ahora, cuando el Señor Jesús muere, cuando Él nos da su justicia, Ujú. Él nos libra del pecado, Así es. nos libra de la obediencia a la ley o ¿cómo entienden? Porque esto produce mucha confusión en nuestra sociedad, ¿no? O sea, algunos dicen, Él murió y bueno, nosotros estamos libres de pecado, podemos hacer lo que Ujú. queremos. Claro, Dios nos libra de la condenación del pecado, Ujú, más nuestra situación humana va a ser siempre pecaminosa. O sea, siempre ujú, vamos a estar de una u otra manera como seres humanos en el contacto de este mundo pecaminoso. Ahora, ahí podríamos hablar de varios puntos que de una u otra manera surgen como dificultad en las personas, ¿no? ¿Será que yo necesito, por ejemplo, estar libre del pecado completamente para encontrarme con Jesús, ¿no? ujú. O Dios me va a ir transformando y la transformación final lo va a hacer Él, por ejemplo. Entonces, hay diferentes situaciones. Lo cierto es que lo que Dios nos pide a partir del día que nosotros lo conocemos Ujú, es poder llevar una vida de obediencia a Él. ujú. Capaz sería mejor decir que Dios nos libra de la condenación del Ujú. pecado y que nos ayuda a ser victoriosos sobre el pecado. ¿Podríamos ir en ese camino? Yo creo que sí, porque de hecho cuando uno lee Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, mismo Pablo en 2 Timoteo Ujú, capítulo 6 habla de la corona de la vida que Dios nos dará, juez justo en aquel día, ujú, refiriéndose a su venida. Entonces, ujú, hay un tema sí, de que Dios a través de la muerte de Jesús nos libra de la condenación, más nosotros tenemos que seguir tras Él, en pos de Él, mirando ujú. siempre a Jesús, para poder hacer de nuestro carácter un carácter transformado y de acuerdo a la semejanza de Cristo. Bueno, es interesante porque en este mismo escenario nosotros encontramos textos como el de Mateo 24:14, que Así es es. muy conocido, que tiene que ver con el hecho de que la predicación, el evangelio eterno llegue al mundo entero, ¿no es cierto? Y para que llegue al mundo entero se requiere de personas, o cómo es que llega este evangelio al mundo entero. Es difícil imaginar, a ver, somos, no sé, 8.000 millones de personas o 8 billones. Es difícil imaginar que aún hay por lo menos un 60% que no conoce al Cristo que nosotros conocemos, Ujú, ¿no? Cree en algo, sí, mas no exactamente es gente cristiana. ujú, Entonces, si uno ve humanamente, la obra es, la predicación aún hay mucho por hacer. Yo ujú. siempre he dicho que Dios de una u otra manera tendrá que hacer milagros para que personas a las cuales nosotros como cristianos tal vez nunca vamos a llegar persona a persona, Dios mostrará quién realmente es Él, ¿no? Pero Ujú. yo creo que hay mucho por hacer en la predicación del Evangelio. Claro, y estas personas que van a cumplir esta misión tienen que ser este grupo de personas que tú estás hablando, que, digamos, fueron perdonados, fueron justificados, Dios los libra de la condena del pecado, pero al mismo tiempo los va transformando, porque ¿quién más podría cumplir esta misión? Cuando uno lee Mateo 28, 19 y 20, cuando uno lee Apocalipsis 14, versículo 6 en Ujú, adelante, ¿quién mejor que aquel que ya encontró el amor de Cristo en su vida para que con ese ejemplo comparta a los demás que Cristo también puede cambiar la vida de los demás? En sí, Dios nos llama a nosotros, aquellos que conocemos de la verdad, que predicamos de la verdad, que vivimos en un contexto de saber que Cristo está a nuestro lado, que nosotros somos los primeros llamados en hacer esa invitación al mundo de que Cristo viene pronto y que ellos tienen que conocer también a Él. El mensaje de los tres ángeles, que está registrado en Apocalipsis 14, del 6 para adelante, justamente nos habla ahí es un contexto en el que se habla de predicar, Ujú. ¿no? De anunciar un mensaje. Y los ángeles, pues no son seres angélicos reales, sino son Claro. seres humanos, y es la iglesia la que está representada ahí. Pero hablando ya de este tema del que tú nos estás introduciendo, entonces tendrían que ser seres humanos que han sido convertidos, seres humanos que han entregado su vida al Señor,
los que van a cumplir este mensaje, los que van a predicar este mensaje? Somos nosotros los llamados, ¿no? Jesús, cuando estuvo con los discípulos, cuando estuvo con su pueblo, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Jesús lo dijo a través, o la Biblia lo dice a través de Pedro, ¿no? Vosotros sois linaje escogido para llamar a la luz a aquellos que ahora están en las tinieblas. O sea, hay una responsabilidad muy grande de ser parte del pueblo de Dios. O sea, ser parte del pueblo de Dios no es simplemente un bonito rótulo que podemos tener en este tiempo, sino sobre todo es un tema de responsabilidad, que es la de predicar el evangelio. O sea, ¿tenemos algo que vamos a rendir cuentas en algún momento? Yo creo que Dios nos va a pedir cuentas por todas las oportunidades que nos da, ¿no? Para poder predicar. Para poder predicar, ¿no? Y qué estamos haciendo con todas aquellas oportunidades que nos ha dado. Ahora, el gran mensaje del cristianismo, Antonio, el gran mensaje del cristianismo es buena vida. ¿Cómo entiendes tú el gran mensaje del cristianismo? ¿Cuál debe de ser el mensaje principal que prima en el cristianismo? Yo creo que hoy en día hay mucha gente rota anímicamente, emocionalmente, gente que está rota espiritualmente. Yo creo que el mensaje es directamente mostrar que Cristo al día de hoy aún está dispuesto en restaurar las vidas de las personas. O sea, que sepan que en Jesús hay una persona, porque Jesús fue humano también, vivió entre nosotros, hay un Jesús que entiende nuestros problemas, hay un Jesús que es capaz de renovar nuestra mente y nuestro espíritu. O sea, tenemos a alguien que sí puede hacerlo. El mensaje del cristianismo es ese, que la gente vea en Jesús la gracia y su misericordia. Que Él está capaz, deseoso de restaurarnos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, tal vez yo me equivoco, no sé, pero yo encuentro un énfasis fuerte en su retorno también. O sea, yo leo a Pablo y me da la impresión de que él en todo momento está hablando, esperando. ¿no? De que ya vuelva. Él hasta pensaba, creo que iba a estar vivo cuando el Señor Jesús iba a volver. Juan mismo seguramente en Patmos anhelaba también el libro de Apocalipsis es prácticamente un libro que su énfasis es el Señor Jesús va a volver. Definitivamente. Entonces, ¿sería importante este mensaje del retorno del Señor Jesús? ¿Por qué sería importante? ¿Ayudaría esto a solucionar el problema de la gente? Porque tú mencionaste ahora una palabra, la gente está rota psicológicamente, socialmente, hay tantas situaciones que quiebran a los seres humanos. Este mensaje del retorno del Señor Jesús, ¿podría ser una solución para ellos? Y más que la solución, o más que una solución, es la única solución en realidad, ¿no? A mí me esperanza mucho cuando leo, por ejemplo, Apocalipsis 21, donde la Biblia dice, ya no habrá más muerte, ya llegará el día en que nadie más va a llorar, nadie más va a sufrir porque todo va a ser hecho nuevo. Entonces, es necesario creer en el regreso de Jesús. Y no solamente es necesario creer en el regreso, sino también recordar que Cristo ya hizo todo por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esa eternidad que Él nos tiene. Pero va a ser necesaria las decisiones que tomemos. Nuestras decisiones o marcan un rumbo hacia la perdición eterna o marcan un rumbo hacia la vida eterna. Ahora, vivimos todavía en este mundo. O sea, nosotros vamos a suponer que ya tenemos en la mente, claro, la idea de que el Señor Jesús va a volver y todo, ¿no? Pero se nos mueren nuestros seres queridos. Sí. Hemos pasado una pandemia, hay guerra por acá, los países sufren problemas económicos terribles, guerras entre grupos políticos. No es tan fácil a veces pensar, bueno, yo quiero la solución ahorita, ¿no? Yo quiero que ahorita mi vida rota se arregle, no esperar a que el Señor Jesús vuelva. Yo creo que Dios muestra destellos en nuestra vida de lo que Él va a hacer al final del tiempo. O sea, yo creo que todos de una u otra manera podemos decir que Dios ha mostrado ya su misericordia y lo seguirá haciendo, pero que si habrá un momento en el cual esa misericordia se renueve en nuestra vida completamente, va a ser cuando todo empiece otra vez, ¿no? Y yo creo que es importante creer en eso, que Cristo viene y Cristo viene para resolver finalmente el problema del pecado. O sea, porque todo lo que ahora pueda ser resuelto va a ser como una especie de paliativo, ¿no? Aún, claro. No va a ser solución definitiva. No hay forma, o sea, todavía no, pero llegará. Y es por eso que tenemos que... Ahora, ya que hay un punto importante, porque no es solamente creer en que Cristo viene, sino en prepararse para ese momento, ¿no? Porque hay mucha gente que anda por allí diciendo, ya, pero ¿cuándo viene? Ya, pero vamos a buscarle una fecha para ese regreso.
pero no está preparado. Y la preparación no es solamente a través de la lectura de la Biblia, sino a través de practicar lo que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preparamos de esa manera, pues yo creo que estamos en el camino correcto hacia esperar a Cristo Jesús. Amén. Ojalá que todos podamos hacer eso, ¿no? Y tratemos de prepararnos de acuerdo a como la palabra del Señor también nos indica. Es interesante que el mensaje de los tres ángeles está rodeado por un inicio en el que se presenta este evangelio y al final se habla justamente de esta segunda venida. Y al centro está el mensaje de los tres ángeles. O sea, para entender bien el mensaje de los tres ángeles, hay que entender que en qué consiste el evangelio eterno, pero hay que recordar que el Señor Jesús va a volver y qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a rodear esa venida del Señor Jesús, porque justo al centro está el mensaje. Entonces, capaz podemos comenzar leyendo los versículos 14, 15, 16, que nos hablan de esto, y ir analizando un poco, nos vas explicando un poco de qué trata estos versículos, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 14. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, ¿no? Tres imágenes interesantes, ¿no? El Hijo del Hombre, una corona de oro y una hoz aguda, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar esto a nuestros amigos que de repente ven esto y dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿No? Estas frases incomprensibles, ¿no? ¿De dónde han salido? Exacto. Ahora, la expresión Hijo del Hombre es más conocida, ¿no? La Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, Jesús lo usó muchas veces. Y si no hemos leído la Biblia, lo hemos visto en las películas, porque Él también se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿No? Ahora, este Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, dice que tiene una corona de oro. Es interesante a mí recordar aquí que Él no se inventa este nombre. Así es. ¿No? Sino que Él toma este nombre del capítulo 7 del libro de Daniel, donde se presenta a este personaje llamado Hijo del Hombre, cuando los libros son abiertos, el anciano de día se acerca y parece que empieza una escena de juicio, ¿no? Y justamente ahí está la relación, ¿no? Del juicio que lo ven en una primera instancia Daniel, pero que se completa de una manera más macro ya aquí con Juan en Apocalipsis. Ahora, me llama la atención también que este mensaje de los tres ángeles no es un mensaje de condenación. Y yo creo que es importante recalcar eso. No es un mensaje de que todo se acabó, ya no hay más oportunidad. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje final donde si fuiste justo, seguirás siendo justo, y fuiste pecador, seguirás siendo pecador. No. El mensaje de los tres ángeles es aún un mensaje de misericordia. Es un mensaje de gracia de Dios. Entonces, mientras esté predicando, todavía hay oportunidad. Todavía, ¿no? Entonces, yo creo que, y estamos ahora en ese tiempo de la predicación del mensaje de los tres ángeles. O sea, mencionabas tú que existen tres imágenes interesantes acá. Una, la del Hijo del Hombre, que algo ya hemos hablado de eso. La otra, el hecho de la corona de oro, ¿no? La corona de oro, y la otra, la de la hoz. La hoz aguda, así es. ¿Qué nos dices respecto a las otras dos? Bueno, de la corona símbolo de victoria, ¿no? Símbolo de victoria, y sin lugar a dudas yo imagino a ese Jesús que fue colgado en la cruz con una corona de espinas, ahora un Jesús ya victorioso, listo para volver con una corona de oro, ¿no? O sea, me gusta esa figura porque representa también que Jesús fue humano en esta tierra. O sea, y si nosotros como seres humanos pasamos dificultades, pasamos problemas, entender que hay un Cristo que también lo vivió. O sea, Cristo no es ajeno a nuestro dolor, Cristo no es ajeno al sufrimiento. Y como no es ajeno, lo que Él también nos dice, si persistes hasta el final, el que persevera hasta el final, ese también recibirá la corona de la vida eterna. Sí, justamente Apocalipsis 2:10, Así ¿no? es. El que persevera el que es fiel hasta la muerte, dice el texto, va a recibir la corona. La corona entonces es victoria. La corona es victoria que el Señor Jesús tiene en este momento en su cabeza y que va a también ser entregada a todos aquellos que un día vivan con Él, que también de paso nos muestra que estos seres serán victoriosos. Definitivamente. ¿Victoriosos sobre qué? Victoriosos, wow, ¿sobre qué? Sobre el mal, sobre las tentaciones, sobre el pecado, claramente entendiendo de que la victoria no es por
el esfuerzo humano, sino es por lo que Cristo hace en la vida del ser humano, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención que acompañando la figura de la victoria, hay una figura de una hoz aguda. O sea, ya aquí como que ese Cristo vencedor, ese Cristo victorioso, que se ve lindo, ahora se muestra como alguien que está listo para juzgar, está listo para recoger allí lo que había sido sembrado durante todo este tiempo. La hoz es una imagen de cosecha, ¿no? Tal vez algunos no conocen, pero una herramienta así medio curva, medio circular, sí, que sirve para cosechar. Queridos amigos, estamos en una conversación muy interesante acá, hablando sobre este contexto que rodea Apocalipsis 14, que rodea el mensaje de los tres ángeles. En este segundo momento, en este segundo episodio, hablando de los versículos que están después del mensaje de los tres ángeles. Y vamos a hablar todavía más. No te vayas, quédate ahí, que retornamos en un momento. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, estamos otra vez de vuelta aquí para continuar nuestro diálogo con nuestro amigo Anthony Araujo, que trabaja en Nuevo Tiempo, en la escuela bíblica, y creo que nos está ayudando a comprender muy bien de qué se trata este contexto que está después del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Estábamos hablando un poco sobre esta imagen de la hoz. ¿Qué significa esa imagen de la hoz? Ya nos decías algo, pero hay que complementarlo. Sí, creo que en general la imagen es una imagen de cosecha, ¿no? Algo está por cosecharse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se va a cosechar? Eso es lo que la Biblia también nos va a decir, ¿no? No sé si podemos leer. Sí, por favor. Vamos a leer allí el versículo número 15. Dice que otro ángel, o sea, yo entiendo que este otro ángel es fuera de los tres ángeles que ya habían hablado anteriormente, ¿no? Claro. Entonces, este otro ángel sale del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, entiendo de que prácticamente lo que ocurrió hasta este momento en la tierra es prácticamente lo que tenía que pasar. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿y si alguien se arrepiente después de esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? O es que ya no se puede arrepentir, ¿no? Entonces yo entiendo este texto como que llegará a un punto donde esa gracia que por miles de años Dios nos ha mostrado también llegará a su fin. O sea, la misericordia de Dios tiene un límite hasta un cierto momento. Yo creo que fue así. Por ejemplo, en el juicio del diluvio, hubo un juicio, pero previo a ese juicio hubo un llamado de 120 años de misericordia. O sea, yo creo que Dios nunca emitió juicio sin antes haber mostrado su misericordia. Lo mismo fue con los pueblos donde el pueblo de Israel iba a habitar, cananeos, jebuseos, heteos. Todos esos pueblos también tuvieron misericordia, y eso Dios le dijo a Abraham antes que el pueblo de Dios saliera incluso de Egipto. Entonces, yo creo que Dios siempre tiene un mensaje de misericordia, pero no podemos pasar por alto que el mensaje de misericordia de Dios también va acompañado de un mensaje de juicio. Ahora, mencionaste tú el diluvio. Me llama mucho la atención la historia del diluvio, porque 120 años de predicación da la impresión que nadie se convirtió, da la impresión, ¿no? Porque al final en el barco solo sube el predicador con la familia. Con la familia, ¿no? Sí. Parece que nadie se convirtió. Bueno, capaz no es tan real que nadie se convirtió. Bueno, pero en el momento final parece que nadie se convierte, ¿no? Bueno, la figura es esa. Cuando leemos, por ejemplo, algunos libros de Elena de White, podemos encontrar allí de que hubo personas que en el transcurso de esos 120 años de predicación de Noé, mucha gente entendió y aceptó, más por el tiempo, quizás fueron muriendo antes de que el diluvio empezara. Solamente la familia de Noé llegó a ingresar. El mismo Matusalem, que fue un buen hijo del Señor, murió un poco antes del diluvio, o el año del diluvio, ¿no? Y otros seguramente buenos y fieles que fueron convirtiéndose también murieron antes. Pero bien al final de la historia, ya nadie se convierte. Nadie se convierte. Ahora,
¿Qué sucede en esa historia y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Mateo 25 con la parábola de las 10 vírgenes? Que cuando la puerta se cierra, tanto del diluvio, o del arca, perdón, como la puerta se cierra en las bodas de Mateo 25, recién allí la gente empieza a volver a tocar la puerta a ver si del otro lado le abren. Y la Biblia dice, no se puede. O sea, Ya no se puede abrir la ya puerta. no se puede. Por eso, o sea, el mensaje de misericordia también va acompañado de un mensaje de juicio. O sea, tenemos que llevar ese mensaje de la mano, ambas cosas, ¿no? Porque si no podemos caer en el concepto de, bueno, entonces la misericordia siempre va a estar para mí y ya cuando peco yo voy a orar y me arrepiento y Dios me perdona, ¿no? Y toda la vida va a ser así. No, y hay un peligro, Hay ¿no? un Hay un peligro. peligro tremendo porque yo puedo acabar perdiendo la salvación por Definitivamente. dejarlo para después. Correcto. Entonces es importante que recordemos que en algún momento se cierra esta puerta que ahora vamos a nombrar la puerta de la misericordia. Así es. Que también es conocida como la puerta de la gracia, ¿no? de Dios. Pero se cierra esta puerta en algún momento. ¿Qué más dice el texto? Porque una cosa que me llama la atención es que ya el fruto está maduro. ¿Qué significa que está maduro? Bueno, a ver, el texto nos dice en el versículo 16 de Apocalipsis 14, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda y le dijo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. O sea, acá hay dos tipos de cosecha, ¿no? Yeah. Una cosecha del trigo Ajá. y una cosecha de las uvas. Ajá. El trigo es muy bueno y la uva también es muy buena. Creo que sí, pero en este contexto cambia un poco la figura, ¿no? Okay. Cambia un poco la figura porque ya cuando el texto habla acerca de las uvas que están maduras, está hablando de que esas uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, básicamente no tiene una connotación positiva. Esa Aun cuando son cosecha. ricas. Aun cuando son ricas no tiene una connotación positiva. Bueno, de paso, Apocalipsis 14, el versículo 8, en este mensaje angélico, también habla de este vino que normalmente viene de las uvas, ¿no? Sí, Que sí. es el que de alguna manera ha producido una fermentación y ha hecho lo malo. Babilonia da a beber de este vino. Y tal vez en ese sentido, las uvas aquí en Apocalipsis no son algo bueno, No son lo malo, ¿no? Y aquí está claro, ¿no? La figura, ¿no? O sea, ahí llegará el momento, la puerta de la gracia de Dios se cierra y todo quedará muy claro. O sea, aquellos que fueron justos, vivieron una vida piadosa ante Dios, aceptaron la gracia de Dios y vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y bajo la obediencia de los mandamientos, serán aquellos que finalmente serán cosechados como el trigo, ¿no? Pero aquellos que tal vez hasta el último momento no aceptaron la invitación que Dios hizo de arrepentirse, tal vez será ese grupo que terminará en el lagar de la ira de Dios. Ahora, acá una pregunta que tal vez es un poco compleja, pero creo que es importante. ¿Dios puede o existe en algún lugar de la Biblia algo que nos permita decir que Dios va a acabar liquidando o va a acabar matando a alguien que no fue totalmente malo o que todavía tiene chance a mejorar? Una pregunta complicada, ¿no? O sea, eso es medio malo, ¿no? Pero él Sí. puede mejorar, pero ya llegó la hora y entonces lo vamos a liquidar. Yo creo que Dios conoce los corazones. Yo creo que si llega el día en el que el juicio, o en el que el juicio finalmente se termina, o esta primera fase del juicio se acaba, yo creo que Dios sabrá que... Ahora, a mí me viene a mi mente, por ejemplo, ¿será que uno de las personas que fueron juzgadas y su juicio fue malo, digamos, ¿no? Un día tendría oportunidad de arrepentirse? Yo, quizá no. Porque más adelante, ya después de los 1000 años que vemos, otra vez vuelven a ir contra la ciudad de Dios. O sea, es como que en realidad... Así se les diera una oportunidad más, probablemente continuarían bajo su mismo estilo de vida. Ahora, yo te pregunto esto, ¿sabes? Porque acá en la imagen que yo capto es, mira, anda, cosecha la uva, corta la uva, porque la uva también está madura. O sea, la uva llegó a su clímax, a su plenitud. Significa que este es malo en un nivel pleno, total, completo. Ya no hay forma de volverlo, ya llegó a su totalidad.
también me llama la atención muchísimo que el trigo parece que también está maduro así en ese mismo nivel. O sea, mientras que uno llega a la maldad completa, el otro parece que llega a una bondad completa. Y quizá por eso Jesús hace hincapié en que sería como en los días de Noé, ¿no? Cuando uno lee en Génesis, la maldad era increíblemente extensa, o sea, a tal punto de que Dios decide ya destruir la tierra porque ya la maldad no tenía vuelta, ya estaba madura, entre comillas, esa maldad del ser humano. Entonces, si Jesús hace comparación de que el tiempo final sería como los días de Noé, es porque estamos yendo hacia el mismo camino. Claro, y el libro de Apocalipsis, creo que en esto que acabas de leer tú, justamente es lo que nos presenta, ¿no? Una tierra cuya maldad llegó a su límite y ya no hay forma de retroceder, y donde existen un grupo de hijos de Dios cuya bondad también ha llegado al límite que Dios establece y que desea para ellos, y que no tienen por qué estar sufriendo más en este mundo en el cual la maldad ya no va a bajar más. Y es importante también mencionar de que esa madurez como tal, me parece que en el idioma griego es teleios, que implica madurez o perfección. Teleios implica un proceso. O sea, no, a ver, yo creo que esto es importante. O sea, la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano es un proceso, ¿no? O sea, claro, Dios podría transformar al ser humano y cambiar el carácter del ser humano de un día a otro. O sea, Dios no tiene problema. O sea, si yo digo que Dios no puede transformarme de un momento a otro, estaría diciendo que Dios no es todopoderoso. Él lo es. Pero la escuela de Dios para nosotros es que el crecimiento sea un proceso. Así como para que algo madure, tiene que estar cultivado, sembrado y todo el proceso que se hace con normalidad. Entonces, es importante entender que es todo un proceso hasta el punto de que ya las cosas llegaron a un límite. Mencionaste algo que creo que es muy importante, el hecho de que Dios es todopoderoso, puede hacerlo todo, puede transformarnos y cambiarnos. ¿Y por qué no transforma a todo el mundo entonces? ¿Por qué no lo hace si Él es todopoderoso y puede hacerlo? ¿O es que Él se impone ciertos límites? Él mismo dice, bueno, yo podría, pero no me voy a meter acá porque eso significaría invadir tu privacidad, invadir tu libre albedrío. O sea, Dios es todopoderoso, la Biblia lo dice. Definitivamente, sí. ¿Por qué no convierte a todos de golpe? Qué bonito fuera, ¿no? Pero en realidad, Cristo muere por todos, ¿no? Pero es muy claro Juan 3:16, ¿no? Dice que Cristo amó, o Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, Dios no va a tomar posesión de nuestra vida mientras que nosotros no querramos abrir el corazón a Él. O sea, yo creo, Dios nos ama a todos, independientemente de lo que seamos, Dios es amor. Pero ese amor de Dios también se refleja en el respeto que Él tiene por nuestras decisiones que tomamos. O sea, Dios respeta nuestras decisiones. Y sí, una de nuestras decisiones es decir, ok, estuve mucho tiempo alejado de Dios, creo que es tiempo de volver. Dios va a respetar eso. Y se va a alegrar. Y se va a alegrar. Como el padre que esperó al hijo pródigo allí afuera. Entonces, pero si tu decisión es ir lejos de Dios, Dios también va a respetar eso. Como respetó a Lucifer un día cuando cayó del cielo y como respetó siempre las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero Dios mandó a su hijo, murió por todos, pero solo aquellos que creen en el Hijo son aquellos que van a tener la vida eterna. Pero la puerta está abierta para todos, definitivamente. O sea, Dios es todopoderoso, pero tal vez Él no quiere violar la libertad que nos ha dado, ¿no? O sea, él mismo se restringe, Él mismo dice, bueno, no voy a violar ese libre albedrío que el ser humano tiene, que Él decida. En ese sentido, Él se toma, no es todopoderoso en ese sentido, pero por propia voluntad, ¿no es cierto? Yo creo que por eso la lección o el estudio de la semana justamente habla de el destino, un momento del destino, dice justamente el título de este estudio, pero es que en realidad son las decisiones que vamos tomando nosotros, las decisiones que van a ir mostrándonos por qué camino estamos yendo finalmente. ¿Seguimos de largo? Sí, pero es una palabrita nomás. Espérate, que se me va. Es una palabrita, pastor, no es mucho. No pasa nada, pastor.
Ok, estamos en el final de la historia de este mundo y al final de la historia de este mundo entonces encontramos a dos grupos grandes de personas. Un grupo de personas que es representado por, por el trigo que Dios Ujú. cosecha, un grupo maduro también, y por el otro lado un grupo de personas que es representado por las uvas, que también son cosechados, pero para luego sufrir la muerte eterna, ¿no? Ahora, aquí ya casi cerrando el programa, Anthony, ¿por qué crees tú que Dios en su providencia coloca ese mensaje luego del mensaje de los tres ángeles? Y antes del mensaje de los tres ángeles coloca un mensaje también que tiene que ver con el evangelio eterno, que hay que predicarlo al mundo entero. Luego viene el mensaje de los tres ángeles y luego viene este hecho. Señor Jesús viene, se cosecha lo que está maduro, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Yo creo que, bueno, habría que verlo también desde la experiencia que cada persona ha tenido, pero por lo menos yo puedo decir de que lo que Dios invita o lo que Dios quiere hacer con el ser humano es que a través de su palabra y de la predicación del Evangelio podamos entender quién es Él y podamos entender qué hace Él por nosotros, ¿no? Y entender que finalmente el juicio va a llegar. O sea, querramos o no, el juicio va a llegar. Pero la única manera de poder llegar al final de ese juicio, o al final del mundo, como querramos llamarlo, es conociendo aquella verdad que se predica hoy en día y dejándonos transformar por esa verdad que hoy en día nosotros predicamos. El evangelio eterno al principio, ¿no? Ujú. Al final, este mensaje que a veces puede hasta causar un poco de miedo, ¿no? O sea, cosechados para vida o para muerte, ¿no? Y al medio, el mensaje de los tres ángeles. Podría ser que Dios está diciendo, mira, este mensaje de los tres ángeles es muy importante para, y tal vez decisivo, si tú lo aceptas o lo rechazas, de eso va a depender en qué grupo estás. O sea, se convierte este mensaje de los tres ángeles en un mensaje, pero así sustancial. ¿Podríamos interpretarlo de esa Sí, manera? definitivamente, porque incluso el mensaje de los tres ángeles, o siendo específico el mensaje del primer ángel, es un mensaje de llamado de atención para volver al Dios creador. Y ese Dios creador es un Dios que definió algunos o instituyó algunas cosas importantes incluso antes del pecado. Entonces es un Dios que nos coloca un mensaje tan importante y tan esencial que al mismo tiempo no solamente es cuestión de escuchar ese mensaje y decir, ah, cierto, sí hay un mensaje, no, es un mensaje de llamado, pero al mismo tiempo de invitación a empezar a obedecer aquello que Él instituyó desde el inicio del mundo. Muchas gracias, querido Anthony. Todavía dirás algunas palabras finales, ¿no? Mientras, queridos amigos, quiero recordarles, estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Será una serie de 3 lecciones. Esta es nuestra segunda lección y estamos poniendo el contexto. ¿Por qué este mensaje es tan importante? ¿Por qué debemos de analizarlo? ¿Por qué es vital para nosotros? Continúa con nosotros, sigue en esta serie y con seguridad el Señor va a bendecir tu vida porque al final de la historia tú vas a estar en uno de los dos grupos. Y creo yo firmemente que la comprensión de esto que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, ya más detenidamente los mensajes, va a determinar en qué grupo tú vas a estar. Vamos a cerrar con unas palabras de Anthony y luego de eso yo estaré haciendo una oración. Bueno, solamente decirles, queridos amigos, que Dios hizo todo por nosotros allí en la cruz. O sea, si tú buscas una solución al pecado, ya Cristo lo solucionó. O sea, tu trabajo, mi trabajo, nuestro deber es ir tras Jesús. Si Jesús venció a Satanás, pues los problemas que tú tengas en tu vida, Cristo también los puede vencer. Llegará el día donde todo se acabará, pero depende de ti y de las decisiones que tomes el lugar donde tú estarás. Al lado de Cristo o lejos de Cristo, pero que tu decisión sea aceptar a Cristo hoy y cada día hasta que Él venga por segunda vez. Amén, amén. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en el libro de Apocalipsis dejaste ahí en el capítulo 14 textos que son vitales, importantes para nosotros.
Gracias porque también viniste a este mundo, moriste, pagaste la paga del pecado, nos das la oportunidad de la salvación. Gracias porque no violas nuestro libre albedrío, sino que respetas nuestras decisiones. Gracias porque nos motivas, nos hablas. Y queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia, en tu amor, puedas seguir trabajando en nosotros, porque queremos ser parte de ese grano maduro para el día cuando tú vuelvas. Por favor, no permitas que ninguno de nosotros acabe siendo de las uvas maduras, llenas de maldad, en las que ya no hay posibilidad de retorno. Ayúdanos a ser del trigo maduro para que un día podamos vivir contigo para siempre. A nuestros amigos que están detrás de las pantallas, detrás del celular, en una computadora o escuchando esto tal vez, por favor, también sé con ellos, bendícelos, acompáñalos. Señor, trabaja en sus vidas para que cada día crezcan en santidad. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Les esperamos en el próximo episodio. Si este programa fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.